iglesia de Cristo es una sola, haitiana, dominicana, americana, francesa, por toda parte, es una sola iglesia de Cristo. Algún día ustedes lo creen posible, podemos invitarlo a la iglesia donde me congrego y hacemos un culto juntos, y el que no lo abrace, el que no lo apabuche, no es su hermano, no es de Cristo, porque es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Dilo. Mira tu alrededor, fíjate bien, aquel que está a tu lado, tu hermano es. No mire la apariencia de aquel que está a tu lado, porque por ti, por él, Jesús murió. Extiéndele la mano y dile yo te amo, y en el amor de Dios tiene que ser. Así que aunque tu hermano sea feo, ese es tu hermano. Alabanza a Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy, como es por primera vez que estoy aquí, le tengo una palabra. Algunos 10 minutos. Mínimo, algunos 10 minutos. Ya en otro momento podemos predicarle más largo. Y en esta noche usted va a buscar su Biblia en el libro de San Juan, su capítulo 5. Cuando lo tenga, dicen amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 8 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser salvo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Se puede sentar. Gloria a Dios. Podemos decir que en los procesos se aprende. Nadie quiere estar en proceso, pero es importante pasar el proceso, porque hay procesos que suceden para Dios glorificarse. En los procesos se sufre. En los procesos uno tiene muchos deseos de lograr muchas cosas, dependiendo del proceso. Porque hay procesos de enfermedad,
Hay procesos de familia. Problème famille. Hay procesos de papeles. Documents. Hay procesos de justicia. Justice. Y cuando usted está en un proceso, usted hace todos los pensamientos. Usted quiere salir de eso. Usted quiere ser sano. Usted quiere tener su casa. Usted quiere tener sus papeles legales. Legal. Si está paralítico, si vous paralysé, te quiere levantar. Si no tiene esposo, quiere un esposo. Si no tiene esposa, quiere una esposa. Si no tiene hijo, quiere hijo. Nadie quiere pasar proceso. Pero hay que pasar el proceso. Esta iglesia está en un proceso. Alma, levanta tu mano en esta hora. Avanza, Jesús. Esta iglesia está en un proceso. Pero es importante pasar el proceso. El pastor de la iglesia piensa: me gustaría tener dinero para hacer en la iglesia y que los hermanos no tengan que aportar nada. Pero es importante que la iglesia pase el proceso y que todos los hermanos sufran primero en iglesia de madera, que le carga gotas de agua encima, que estén incómodos, para que cuando pasen el proceso sepan que esto le dolió y que esto se hace con sacrificio y que le tocó un esfuerzo. Dios puede darnos todo, pero hay que pasar el proceso a su debido tiempo. Usted va a lograr su bendición. El que hizo los ojos ve. Dile al hermano que te queda a tu lado: Dios te está mirando. Dios te está mirando. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe el proceso que tú estás pasando. Él te está mirando. Pero te llegará la hora. Te va a llegar el momento. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Solo dile: aguanta un poco más. Tranquilo. El paralítico tenía 38 años pasando el proceso. Jesús lo estaba mirando. Le llegó la hora. Jesús fue donde él y le dijo: levántate. Hoy ha llegado tu hora. No importa el tiempo. La bendición es tuya. 38 años. ¿Qué tiempo llevas tú en el proceso? Dile al hermano. Agárrale la mano al que te queda a tu lado. Dile, ¿qué tiempo llevas tú en el proceso? Pero habla. Háblale. ¿Qué tiempo usted lleva en el proceso, varón? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene orando a Dios? Dios no es ciego. Él no es sordo. Él te escuchó. Solamente espera. Solamente cree. El paralítico le dijo: yo quiero ser sano. Avanza, Jesús, levanta tu mano en esta hora. Es importante pasar el proceso. Levante la mano los que están pasando el proceso. Tu bendición te va a llegar. Lo recibo en el nombre de Jesús. Tus papeles se van a arreglar. Lo recibo en el nombre poderoso. Tu casa se va a arreglar. La iglesia se va a construir. Tu familia se va a organizar. Hay personas aquí que están sufriendo mucho porque tienen parte de su familia allá en Haití y a veces no tienen trabajo para mandarle nada. Pero el Señor le dice: yo estoy contigo. Yo te estoy observando. Yo te
Solamente cree. Seulement crois. Ponte de pie en esta hora. Campez, levez sur des pieds. Canta conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga. Levanto mis manos. Dale, dale la música. Aunque tenga problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué tú comienzas a sentir? Siente el fuego, levanta tu mano, recibe tu bendición en esta hora. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, dilo otra vez, ahora. Cuando levanto mis manos, comienzo a vamos a ver, estamos como equivocados. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué comienzo a sentir? Cuando levanto mis manos, carga se va y nueva fuerza tú me das. Aleluya. Todo esto es posible. Gloria a Dios. Cuando levantamos nuestra mano, todo es posible. En Dios nada es imposible. Padre, gracias le doy en esta hora por haberme permitido hablar de su palabra. Gracias por mis hermanos haitianos. En su nombre lo bendigo. Bendigo la congregación. Bendigo los niños. Le pido que todo el que esté pasando proceso sea fortalecido. Que el proceso pase a su debido tiempo, Señor. Dele fuerza a su siervo. Dele fuerza a su iglesia. Dele fuerza, Señor, para ellos seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.